Hola a todos, la clase de hoy es una continuación de la clase de ayer y vamos a seguir trabajando en la plantilla hasta completarla. Seguiremos haciendo diseños y trabajando las líneas para que en las siguientes clases os resulte mucho más sencillo hacer los diseños. ¡Comenzamos! Vamos a pasar a la siguiente fila con nuestro siguiente diseño. Muy importante tener nuestro pincel limpio, la pintura adecuadamente. Yo todavía tengo suficiente, no hace falta cargar. Y vamos a continuar haciendo otras dos flores, voy a hacer en esta fila. Comenzaremos haciendo un puntito en el medio, ahí. Y ahora voy a hacer 4 puntos, uno ahí, otro ahí, que queden como a la misma distancia. Otro puntito ahí y otro puntito ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, en cada puntito vamos a hacer como un corazón. Por ejemplo, este puntito primero haremos un lado del corazón y otro ladito del corazón. Si de aquí no os gusta, lo podéis bajar para abajo para que quede como más pronunciado. Por un lado haremos la mitad del corazón y por el otro lado la otra mitad. Y así vamos a ir creando los pétalos de nuestra flor. Si os resulta más cómodo, podéis ir girando la hoja para practicar sobre la plantilla, no pasa nada. Un ladito, después con práctica ya no será necesario, no os preocupéis. Y otro ladito. El último ladito, que es este puntito, hacemos lo mismo, el corazón por un lado y por el otro. Por ahí no me ha quedado muy marcado, voy a repetir. Ahí. Bueno, ya estaría nuestra flor. Esto lo mismo, podemos hacerla más grande, más pequeña. Una vez que la tenemos hecha, pues vamos a hacer como el tallo saliendo de aquí arriba y de ahí. Hacemos ahí como una comita. Ahí unas comitas. Y otras dos ahí abajo. Marcamos el punto más grande y ya estaría. Esta flor, bueno, la he hecho más grande la primera para que veáis bien los pasos, pero como os digo, la podéis hacer más chiquitita. Y os quedará genial también. Lo primero es ir marcando los puntos y después ir haciendo los pétalos. ¿Veis? Misma flor, más pequeña. Hacemos lo mismo, marcamos el tallo aquí desde cutícula, bajamos para abajo y bajamos. Hacemos unas comitas de adorno como si fueran hojitas. Marcamos más el punto. Hago otras comitas ahí. Y ya estaría. Ya tenemos el siguiente ejemplo. Como veis, más grande, más pequeño, eso ya según como queráis. Y dependiendo también de la uña que vayamos a hacer, como lo queramos, el diseño. Así en la misma plantilla tenéis distintos tamaños para practicar. Curamos el lámpara, ponemos la lamparita encima, cuidado de no tener cerca el pincel ni la pintura, por favor. Y le ponemos 30 segundos. Vale, pues ahora simplemente vamos a completar el ejercicio, 3 más que nos quedan con este mismo diseño. Por último le voy a curar el lámpara ya 60 segundos para que quede bien curado.
Pues una vez que tenemos ya esta práctica completada, deciros que al igual que esta flor, pues se puede hacer coloreando lo que es todo el corazón, haciendo como 4 corazones con color, queda también muy bonita. Mirar aquí así, por ejemplo, de este modo, como un circulito en medio en blanco, así como os decía, así con puntitos en medio. No sé, le podéis dar luego los toques que queráis, pero ahora lo que vamos a hacer es otro ejemplo que es totalmente distinto para no crear diseños tan parecidos. Así que vamos a comenzar. Para la siguiente flor lo primero que tenemos que crear es el centro y voy a crear ahí como un arquito, así. Y ahora que acabe para arriba en puntita, así. Un lado y el otro lado también. Podemos bajar la puntita así un poco para abajo. Así más o menos es el centro. Vale. El siguiente paso va a ser crear como el pistilo, creo que se llama, que es el tallo así largo, que sobresale. Y ahora voy a hacer como unas comitas aquí saliendo del centro de la flor. 3 ahí. Y 3 ahí. Vale, eso sería lo que es el centro de la flor. Voy a comenzar además haciéndola más grande, pues para que veáis mejor los pasos. Y ahora voy a hacer el primer pétalo, que se trata de poner ahí pintura y bajar, haciendo como una comita. Y ahora vamos a hacer como las hojitas. Como si fueran hojitas, bajo ahí. Pongo en puntita más el pétalo y ahora con el resto que hay arrastro para crear esas como pelitos que queda muy bonito para esta flor. Ahora voy a hacer otro pétalo ahí. Ahí, que como lo he puesto muy para arriba pues no puedo terminarlo de hacer. Y voy a hacer otro ahí. ¿Veis? Ahora lo que voy a hacer es, sin cargar el pincel, no es necesario, bajo para abajo haciendo como los pelitos. Y a este lado también, bajo para abajo y queda como los pelitos, ¿veis? Ahora voy a hacer los pétalos de abajo. Voy a hacer uno de ellos ahí como una comita. Ahora hago otra comita ahí. Voy a hacer el otro pétalo también, ahí otra comita y ahí otra. Ahora, para que quede más cerrada, haremos uno a cada lado, más pequeñín. Uno ahí a ese lado y otro ahí a este lado. Ahora le damos la forma que queramos, si queremos más en punta, más para abajo, así. Y ahora le creo los pelitos, o si queremos cerrar más el negro, eso como queramos. Sin cargar el pincel, para que lo que hagáis sea arrastrar la pintura que ya tiene el diseño. Y así quedan como los pelitos. ¿Veis? Ya está. Esta flor es muy bonita también
La podéis hacer de distinto tamaño, así de este tamaño es un buen tamaño para hacer en la uña, queda preciosa. Vamos a curar en lámpara 30 segundos. Vale, pues una vez que ha curado en lámpara nos aseguramos de que nuestro pincel está bien limpio. Del mismo modo empezamos por el centro, ya habéis visto cómo es y se hace todo el rato igual. La podemos hacer también más grande o más pequeña, eso como queráis. Ya tenemos dos florecitas y nos quedan estas tres que vamos a ir haciéndolas igual poco a poco, comenzando siempre del mismo modo por el centro. Vamos dibujando como la silueta de todos los pétalos, como veis, y después los vamos dando forma, así. Es una forma más rápida también de hacer la flor, que una vez que la manejéis un poquito, la veis unas cuantas veces, vais a ver cómo la podéis hacer así también más rápido. Y ya una vez que la tenemos así, por ejemplo, ya sin volver a cargar el pincel, vamos sacando los pelitos. Y ya estaría, curamos en lámpara. Y bueno, una vez que tenemos también la siguiente fila completada, como veis ya hemos hecho todas las flores, vamos a pasar al siguiente diseño. Vamos a hacer aquí un diseño intentando hacer las líneas lo más finas posibles. Para ello tener siempre en cuenta tener el pincel en perfecto estado, los pelitos bien limpio.
vamos a cargar el pincel y como queremos hacer los trazos bien finos, pues lo cargamos con poquito gel. Para ello, a la hora de cargar el pincel, lo mojamos y si vemos que hemos cogido demasiada pintura, escurrimos un poquito y listo. Y voy a comenzar haciendo como en el centro de la uña, un arabesco. Ahí. Ahora lo que voy a hacer es crear ahí un punto en el centro y voy a hacer de un lado y de otro comitas muy finitas, un lado y otro. Ahora hago otra más arriba, de un lado y de otro. Y ahora de esta otra lo junto y saco como la hojita, de un lado y de otro. Continúo haciendo aquí otra comita más bajita, así de un lado y de otro, y ahora con el exceso de producto que hay ya simplemente no hace falta volver a cargar el pincel porque como queremos trabajar encima finito, arrastramos y nos sale el siguiente trazo. Ahora voy a terminar haciendo una comita a cada lado, ahí, y otra como de abajo. ¿Veis? Quedan muy monos este tipo de diseños también. Ahora voy a hacer ahí y ahí y aquí voy a poner un puntito y como unas comitas. Así, por ejemplo. Y como veis podemos conseguir un diseño muy chulo, o simplemente así con la parte de arriba o con la parte de abajo. Son distintas ideas como siempre que os doy. Voy a curar unos 30 segundos. Después de curar en lámpara vamos a continuar en el siguiente cuadradito. Voy a hacer el mismo diseño y como os digo podéis empezar más arriba, más abajo. Así, por ejemplo, hacemos el puntito, una comita de un lado, otra comita de otro, una comita más arriba, otra comita más arriba, la estiro a continuación infinito, otra más cortita, la estiro, ahí hago una comita y aquí, que es donde me permite, la voy a hacer a este ladito. Ahora la parte de abajo hacemos otro arquito ahí, este le podemos cerrar más ahí un poquito, y ahora aquí pongo un puntito y hago unas comitas
Cargando poco el pincel, intentar hacerlo lo más fino posible. Ahí solamente he hecho comitas, queda muy mono como veis. Y así vamos a hacer los 5 ejemplos con este diseño. El que vais a hacer de repasar, si trabajáis la plantilla ya repasándola, os va a quedar un pelín más grueso, pero no os preocupéis. Luego cuando la trabajéis aquí vais a notar que os queda más fino. Es que al repasar también pues se nota. Pero os sirve muy bien para trabajar si no tenéis confianza con el pincel o lo que sea, para trabajar los diseños igualmente y que os salgan bien. Hago el puntito. Una comita a cada lado, otra comita más alta, estiro el pétalo, una más bajita, otra más bajita, estiro el pétalo, ahí, una comita ahí y otra comita ahí. Ahí. Pongo el puntito. Ir siempre de forma simétrica a un lado y otro. Y ya lo tenemos. Cada vez que hagáis uno o dos ir curando para que no se os manche la hoja. 30 segundos y así hasta completar los 5 huequitos que tenemos para cada diseño. Voy a seguir acabando. Bueno, pues ya tengo las 5 muestritas de este diseño y voy a pasar al siguiente. Como veis, ya no voy a hacer más de flores porque ya he puesto bastantes ejemplos. Ahora vamos a hacer distintos ejemplos, pues como de arabescos y diseños así que con trazos pueden quedar muy bonitos para hacer diseños de salón rápidos. Lo importante es que practiquéis, chicas, siempre os lo digo. Vale, pues para el siguiente diseño voy a hacer como un trazo que baja de aquí, de cutícula para abajo. Lo podemos hacer al revés, de abajo arriba. Nos va a quedar bien igual. Y ahora lo que voy a hacer es ir haciendo como comitas y hojitas de un lado y de otro. Empiezo por un lado una comita y por otro lado otra comita. Ahora pongo otra comita en otro lado y al otro lado lo mismo. Estas las voy a hacer así, estiradas y para abajo, y esta hago lo mismo. Ahí. Ahora pongo otra comita y otra comita. Estiro esta comita y esta también. Ahora pongo otra ahí y otra ahí. Ahí una de más. Voy a poner un puntito ahí. Así. Y ahora voy a continuar haciendo las comitas. Así como al contrario.
hasta llegar al final. Y así, como veis, queda muy bonito. Podéis ir haciendo pues indistintamente como he ido haciendo yo, o comitas o hojitas juntitas, y queda muy mono este diseño. Lo podéis hacer tanto de este lado o para el otro lado. Voy a curar el lámpara 30 segundos. Y una vez que ha curado el lámpara ya lo tenemos listo. Muy importante, volvemos a limpiar nuestro pincel para seguir trabajando con él limpio. Y voy a hacer el siguiente diseño. Voy a hacerlo al contrario para que lo veáis también, pero vamos, que es lo mismo. Empezamos por aquí abajo como haciendo el trazo más grueso, porque parte como de ahí, y giramos para allá el trazo, la línea, lo subimos hacia cutícula. Y ahora pues voy a empezar a hacer los trazos de un lado y de otro, que aquí en este lado me ha quedado bastante poco espacio, pero bueno, hago una comita, otra comita, otra comita, otra comita, aquí la subo para arriba, esta también la subo para arriba, ahí, ahí, ahora hago otra aquí como de hojita, aquí al otro lado también, una comita, ahora otra comita, y aquí en este hueco que me sobra pues ya pongo las comitas que yo quiera. Ahí, como veis, queda muy chulo también, tanto en un lado y en otro. En este de aquí no he puesto un puntito, pero justamente lo puedo colocar ahí. El puntito negro también podría ser una piedrecita, un brillante, lo que sea. Queda muy mono, es tipo como pluma, las plumas se dibujan así. Voy a curar el lámpara otros 30 segundos. Y bueno, una vez que ha curado, nos queda de rellenar estos 3 huecos, y lo que voy a hacer es ir haciendo uno de cada. Bueno, ya habéis visto, tengo los 5 ejemplos y ya habéis visto qué dibujo y qué trazo más sencillo para que hagáis en un diseño de salón. Os va a quedar súper chulo, ya veréis. Practicarlo y sobre todo intentar hacer las líneas finas, no cargar mucho el pincel, aunque veis la diferencia que estas todavía eran más finas del diseño anterior. O sea que intentarlo, verás cómo os sale, todo es practicar y no importa que gastéis las plantillas que sea. Curamos el lámpara 30 segundos y lo que os decía, que lo importante es que no os desaniméis, que practiquéis. También os recomiendo que si veis que el pincel no os encontráis cómodas o lo que sea, podéis cambiar de pincel y probar con otro. Intentéis probar y sobre todo que no se os abran los pelitos, que siempre esté los pelos bien cerraditos para que os queden bien los trazos. Y bueno, después de tener la siguiente fila completada, como veis, poco a poco va saliendo y nos va quedando muy bonita nuestra hoja de prácticas. Vamos a hacer el siguiente diseño para que practiquéis. Vamos a cargar nuestro pincel para que nos quede finito. Y aquí en la esquinita vamos a hacer este trazo que es como una hoja, así, con el piquito hacia arriba. Y así. Ahora, después de hacer este trazo, vamos a coger y voy a hacer una comita ahí a un lado. Vamos a cargar poquito el pincel y otra comita para el otro lado. Ahora voy a arrastrar para arriba y bajo para abajo
En la comita de antes del otro lado hago lo mismo. Ahí. El siguiente paso va a ser hacer una comita ahí como abajo, haciendo como el tallo, y otra a continuación más para abajo, así. Después voy a crear aquí otra comita al contrario, otra y otra. Apenas se nota, pero es como el tallo de una florecita pequeña. Ahora voy a hacer aquí una comita y otra comita. A este lado voy a hacer una comita más larga, voy a bajar otro trazo para abajo, voy a hacer otro así a continuación. Estos los practicamos en las plantillas anteriores. Y otro así, ahí. Luego voy a acabar haciendo unos puntitos desde aquí, rodeando hasta ahí. Aquí lo voy a hacer como más en punta, ahí. Y ahora por último en este huequito de aquí pues voy a hacer también otras comitas, una y dos. Y ya estaría, lo voy a dejar así. Es un diseño también muy chulo, que queda muy bonito. Vamos a curar el lámpara 30 segundos. Una vez que ha curado el lámpara, vamos a continuar haciendo este mismo diseño en los 4 huecos siguientes, como hemos estado haciendo todo el rato. Voy a volver a limpiar el pincel y continúo. Este diseño, si lo queréis hacer más sencillo, pues el trazo ese de arriba no lo hacéis, o los puntitos tampoco, hacéis este así en la esquinita y queda también muy curioso y llamativo. Estos diseños luego cambiando de colores, en una uña así bonita, llaman mucho la atención.
Ya tenemos las 5 hechas, así que voy a curar 60 segundos para que seque del todo. Bueno, pues después de completar el siguiente ejercicio, vamos a pasar a otro más. Como os he dicho al comienzo, yo creo, si alguno de estos dibujos os resulta más complicado que otros, pues empezar con los que os sintáis más cómodas, pero yo os recomiendo que practiquéis todos por igual, porque al final os van a salir todos, no os preocupéis. Voy a comenzar haciendo un trazo que salga como de cutícula, así más anchito y más finito al final, y ahora voy a hacer otro como de aquí para ahí, así. Ahora voy a hacer aquí una comita para ese lado, aquí bajo el trazo y aquí también. Así. Ahora en este lado hago otra comita, bajo para un lado, bajo para otro, bajo para otro y bajo para otro. Lo estiro de ahí el piquito, aquí hago otra comita y la estiro así como si fuera una hojita. Voy a crear aquí como unas comitas. Hay otra y aquí hago como hojita, así. Ahí hago otra comita y encima de la comita última hacemos unos puntitos. Por último voy a hacer aquí un puntito más grande en el centro. Esta realmente parece como una florecita. Y aquí voy a poner otra hojita con una comita y ahí. Esta comita me gustaría aquí más ancha. La voy a volver a hacer. Ahí, ¿veis? Pues así quedaría más o menos el siguiente diseño que quiero que practiquéis. Como siempre os digo, podéis hacer los trazos más finos, más anchos, eso pues dependerá de cómo queráis trabajar el diseño, cómo sea la uña de grande. Vamos a comenzar con el siguiente y lo vamos a hacer del mismo modo. Además ya veis que a mí me gusta seguir siempre el mismo orden en los diseños.
Y bueno, como veis ya tengo dos que he curado en lámpara. Voy a continuar hasta el final de la fila haciendo estos 3 y ya nos quedaría la última. A mí me gusta también cuando trabajo en plantilla ir haciendo como 2 o 3 a la vez, porque parece que te cunde más, la verdad. Y veis, así vais haciendo los trazos también más rápido, pero tenéis que tener mucho cuidado de no tocar ninguna parte para no ensuciar la hoja. Y ahora curamos 60 segundos. Bueno, pues una vez que ha curado en lámpara ya tenemos la penúltima fila hecha. Como veis son diseños que quedan muy bonitos, estos también. Y vamos con la última, 2 diseños más que os voy a poner de ejemplo para que practiquéis. Y vamos a comenzar por el primero. Ahí. Para el primer diseño voy a hacer una coma ahí y otra coma al contrario. Ahí. Ahora voy a volver a cargar el pincel y voy a hacer otra coma ahí para cerrarlo así. Y ahí, como hemos practicado en la plantilla también. Ahora cojo y hago otra coma aquí y la junto con la anterior. Ahí veis. Voy a acercarme un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es trazar otra coma ahí y estirarla como una hojita al lado contrario, simétricamente, y la estiro también para el otro lado. Ahí. Ahora pongo otra comita ahí y otra comita al contrario. En ese huequito de ahí pongo otra comita y ahí otra comita. Y así ya lo vamos a dejar. Este va a ser nuestro siguiente diseñito, como veis, bastante sencillo. Comenzamos haciendo 2 comitas, una para este lado y otra para este lado. Después hacemos otra comita más abajo y la juntamos, y aquí lo mismo, hago otra comita más para abajo y la junto. Así que queda como gordito y fino, queda muy bien y lo practicamos en la plantilla y queda bastante chulo para hacer los diseños. Ahora hago una comita aquí a este lado, la misma para el otro lado, estiro el producto para hacer como una hojita de un lado y de otro, y ahora hago una comita aquí y otra ahí más chiquitita, otra ahí y en ese huequito otra más pequeña. Así pues igual vamos a completar 5 huecos. Este lado de aquí lo puedo estirar más
ahí como en punta, por ejemplo. Y así, como os digo, vamos a completar 3 más. Vale, pues ya tenemos completado los 5 penúltimos diseños. Vamos a hacer otro similar utilizando los mismos trazos que hemos hecho ahora, pero colocándolos distintamente, para que veáis que esto también un poco es la imaginación, el saber hacer distintos trazos y después jugar con ellos y con su colocación. Entonces aquí a continuación vais a ver que voy a hacer un diseño parecido. Vamos a empezar haciendo una comita ahí, en una esquinita del diseño, y ahora voy a hacer otra comita al contrario, digamos, para juntarlas. Ahí. Vamos a continuar haciendo una comita ahí y otra comita para el otro lado. Ahora cargo mi pincel y hago una comita ahí para juntarla con la de antes, ahí. Y en este lado lo mismo, un puntito y estiro la comita para juntarla. Ahí. Ahora a continuación voy a hacer otra comita a ese lado y otra comita a este lado. Estas dos las voy a estirar para arriba para crear como una hoja. Ahí. Y ahora voy a hacer ahí una comita y ahí otra. Aquí en este lado voy a hacer también 1, 2 y 3 y así lo vamos a dejar ya. Pero esto ya veis que es como queráis, porque podríamos seguir añadiendo trazos o podríamos quitar alguno y hacer menos. Eso no importa. Por eso os digo que juguéis con vuestra imaginación, utilizar las plantillas para crear vuestros propios diseños. Como os la entrego también vacía, podéis utilizarla para crear vuestros propios diseños. Siempre os lo digo que es importante para coger destreza con el pincel. Ahí podemos sacar más puntita, lo que queramos.
Y bueno, ahora sí ya tenemos completada la última fila. Como veis, estas últimas 3 filas son diseños que os pueden quedar muy bonitos en uñas, ya os digo, igual que las flores. Os recomiendo que lo practiquéis muchísimo, tanto la que viene libre como la que viene para repasar, no os preocupéis. Y mucha paciencia, sobre todo, que ya veréis que poco a poco os salen. Aquí está completa, veis mi plantilla, que es la que os voy a pasar para que vosotras podáis repasar y hacerla más fácilmente. Y lo que os he dicho, os recomiendo que la practiquéis muchísimo y que la imprimáis las veces que lo necesitéis. Hasta aquí la clase de hoy, y con esta clase hemos terminado la primera parte de este curso, en el cual hemos aprendido a dibujar con gel painting gracias a estas plantillas. Si necesitáis practicar más, no dudéis en hacerlo. Y cuando hayas completado toda la plantilla, debes enviármela al correo de alumnas para poder valorar todos tus progresos. Recordad que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.